tema de hoy, Leyes de Mendel, capítulo 3. Después de terminar sus estudios en Viena, Mendel regresó al monasterio. No, aún faltaban algunas décadas para crear el avión. Al regresar al monasterio, Mendel aplicó sus dos aficiones favoritas, la estadística y la jardinería, y de la combinación de ambas surgieron las 3 leyes de Mendel. A estas 3 leyes de Mendel también se les conoce como los 3 mandamientos de la genética. Te voy a contar en qué consistía el experimento de Mendel. Por más de 8 años, Mendel, con sumo cuidado, autopolinizó plantas de chícharos y verificó que heredaran solo las características de uno de los padres. Después, con mucha paciencia, fue recogiendo todas las semillas producidas, y esas nuevas semillas las plantó una por una y estudió la nueva generación. Y de esta manera es como surge la primera ley, llamada la ley de la uniformidad, y es cuando se cruzan 2 líneas puras y todos sus descendientes son iguales, mismo fenotipo y mismo genotipo. Te lo voy a explicar de una manera más sencilla, pero antes de continuar quiero presentarte 2 chicharitos. El primero tiene un par de alelos dominantes y estos se van a representar con letras mayúsculas. Si te das cuenta, es homocigoto, además de que su fenotipo es amarillo. Si estoy utilizando palabras que no comprendes, te invito a que veas el video de conceptos de genética que te dejo en la parte de arriba. El segundo chicharito tiene un par de alelos recesivos y lo vamos a representar con letras minúsculas. Y si te das cuenta, también es homocigoto y su fenotipo es color verde. ¿Y qué pasaría si estos 2 chicharitos tuvieran un hijo chicharito? Bueno, a esto se refería Mendel a la cruza de 2 razas o 2 líneas puras. Sí, así es, ambos chicharitos son de raza pura, ya que ambos son homocigotos, y no importa si son dominantes o recesivos. Al cruzarse estos 2 chicharitos, Mendel se dio cuenta que todos los hijos presentaban ambos genes. Tal vez fenotípicamente puede expresarse el gen dominante en color amarillo, pero siempre va a prevalecer el recesivo, color verde, sin importar que quede muy escondido. Para comprobar esto, vamos a utilizar algo que se llama el cuadro de Punnett, así es que pon mucha atención. Primero hay que hacer un cuadrado con celdas suficientes para cada uno de los alelos. Después hay que anotar los alelos masculinos y después los femeninos. Y las 4 celdas restantes van a corresponder a los cigotos resultantes de la fusión de un gameto masculino con uno femenino, por lo que quedaría algo así. El resultado de esta cruza es un genotipo 100% heterocigoto, ya que tiene tanto el gen dominante como el gen recesivo, por lo que ya no es una raza pura, y a esta primera generación se le llama primera generación filial o F1. Si este tema llega a venir en tu examen, no olvides que la palabra clave es 100% heterocigoto o 100% híbrido. Espero te haya gustado este pequeño video. No olvides suscribirte, compartir y dejarme un buen like. Y recuerda, sueña sueños grandes porque al que cree, todo le es posible.